Bueno, estamos comenzando el análisis por DTV, estamos con mis compañeras y compañeros. Primero ella, Laura Serra. ¿Cómo le va Serra, que hice después de mucho trabajo en el día de ayer? Pero ¿cómo anda Pato Méndez? Muy bien, muy bien. La veo con café, ¿no? ¿Sí, no, ahí? Un té. Un té, muy bien. Muy bien, sí, digo, agua con humo, por eso veía que salió humito, por eso. ¿Viste? Bueno, y el señor Giorgetti Marcos, ¿cómo le va? ¿Cómo les va, Pato? ¿Cómo bien. va Laura? Iba a decir sí. Paula, no sé por qué. ¿Cómo les va? Bueno, bien. Ayer me parece que no hubo sorpresas, salvo algún tono enfático al final, pero el resultado estaba cantado, me parece, ¿no? Sí, pero se sufrió, Pato, ¿eh? ¿Al comienzo ¿En el quórum? o después? En el quórum, contame, sí, y después tratar de mantener a todos los diputados sentados en sus bancas o que no se fueran demasiado lejos, porque se necesitaban 129 votos en la votación en general estamos hablando del proyecto que propone la instrumentación de la boleta única de papel para votar. Bueno, hubo, digamos, también ingentes esfuerzos para que se acortara la lista de oradores. Sí. No demasiado lograda los esfuerzos, pero bueno, se sufrió un poco. Hubo legisladores que han venido en avión, en carreta, en auto, en colectivo. Bueno. Pero se repitió, perdóname Laura, se repite el número del emplazamiento, que era 132 me parece, ¿no? Exactamente, sí, se repite con la ausencia de Mario Negri, afectado por COVID, que está en Córdoba, se está recuperando, por lo que me cuentan las fuentes, así que... Pero estuvo muy encima de la sesión Negri, y bueno, siguiendo todos los pormenores de una sesión que no fue, digamos, soplar y hacer botellas, pero sí con el resultado que se había esperado y que, bueno, los opositores festejaron sobre el final, ¿no? Sí, sí. Yo estuve muy atento al final, no podía escuchar todo, pero primero, en lo que vos decís, Laura, muy variopinto, digo, el arco de oradores, ¿no? Habló mucha gente. Sí. Está bueno el tema de 5 minutos. Lo vi trabajando de Marchi como normalmente trabaja Massa, para que no se exageren. Sí. Y después, ahí que cuando se pone el acelerador arranca, estamos hablando de los Penato, que dijo en estos debates, a veces los que ganamos nos quedamos con la victoria y los opositores con el discurso, y uno pensó que iba a ser un poco más tranquilito, pero bueno, terminó en tono enfático los Penato. Lo tengo a Germán Martínez un poco incómodo con De Marchi, pero bueno, diga, señora. A ver. Sí, con respecto a los votos, hay que considerar no solamente la ausencia de Mario Negri, sino que Romina del Pla había votado de manera afirmativa en el emplazamiento y después se abstuvo. Es decir, la oposición... porque ella votaba el tratamiento. En el trabajo, en el recinto también, en los acuerdos que se alcanzaron en la comisión, ganó 2 votos, porque repitió el 132 a pesar de haber tenido 2 bajas. Sí, yo lo veía vía streaming, ustedes estaban acá y hacían hincapié varios de los que hablaban en que, claro, no había demasiada tribuna, era un tema como un poco lejano a la sociedad, ¿no? ¿Pasaba algo de eso o había gente en los palcos? Desde que apareció la pandemia, que no recuerdo sesiones con palco. Sí, con invitados en alguna cuestión del tema cupo trans. Creo que en algún momento había presencia, sí se invitan especialmente, pero no es que está abierto a toda la militancia como en otras épocas los palcos. Sí. No, eso es verdad, pero hubo, perdón, Pato, hubo algunos proyectos de ley que tuvieron alguna dosis más de fervor, por ejemplo, cuando se trató, creo que el tema de cannabis medicinal. Sí, el tema de los bomberos, que estaban los bomberos. También, o sea, temas que a determinado sector, bueno, se lo involucra más, le interesa más la temática y por eso se los invita. Esta cuestión de la boleta única, sí, hay varias ONGs que impulsaron la cuestión, pero lo cierto es que, a ver, es un tema que el oficialismo no quería tratar y creo que tampoco hizo demasiados esfuerzos por invitar demasiada gente, ¿no?, a los palcos. Un tema que enseguida vienen los Penato, pero un tema, Laura, te pregunto porque vos habías seguido esto, vos también, Marcos, pero me parece que era un proyecto
que viste que hay momentos de maduración para algunas leyes. Y me parece que más allá de que te guste o no, era el momento de boleta única. Lo había pedido la Cámara Nacional Electoral varias veces. Lo había prometido Guado de Pedro. Había proyectos viejos. Acompañaba un número sustantivo de la oposición. Era como que venía decantando para que pasara esto, había ¿no? hasta antecedentes de posturas del peronismo a favor de la boleta única, algo que era inédito en épocas anteriores. Sí, coincido, porque además, y esto es un poco una crítica también a la postura del oficialismo, que decía que se trataba de un debate muy apurado. Que, bueno, de buenas a primeras en un mes se debatió, bueno, primero que tratarse un mes en comisión, digamos, no me parece nada apurado, pero lo cierto es que es un tema que viene debatiéndose sin demasiado éxito en las comisiones desde aproximadamente 2008, por ahí, aproximadamente, son varios años. El proyecto de Tonelli era, ¿no? Alguno, y creo que hay incluso otros previos. Otro de Elisa Carrió, también de la coalición cívica, después tomó color durante el gobierno de Mauricio Macri con la boleta única electrónica. Ese no era un tema nuevo, no era un tema intempestivo. Pero sí le reconozco algunos argumentos del oficialismo que realmente son válidos. Más allá de las chicanas de rigor, pero algunos argumentos que sí me gustaría reflejar porque a mí también. Son muy atendibles. Los argumentos técnicos, esto de que hay que tener cuidado en Buenos Aires, si esto se vota, imaginemos que se vota en el Senado, en la provincia de Buenos Aires, el año que viene se votaría gobernador con la boleta partidaria y presidente con boleta única. Pero después, en todo caso, lo tratamos. Yo lo que percibí era una incomodidad entendible en el oficialismo, porque había un segundo mensaje que era: ustedes no quieren tratar esto, boleta única, porque en el fondo son tramposos y quieren la boleta partidaria. Me parece que había algo de eso, de incomodidad en el oficialismo, con ese argumento no tan dicho tampoco explícitamente, ¿no? Mira, yo noté el fastidio, sobre todo yo noté un ambiente de fastidio, de mal humor, de malestar. Pero más allá de la boleta única, te soy franca, yo vi como que estaban fastidiados con el hecho de que la oposición haya logrado el quórum, ¿no? El hecho de que, pese a todo, porque había neblina en los aeropuertos, porque hubo un montón de problemas para poder llegar a la capital, pero finalmente lo lograron, formaron el quórum, no se les deshizo el quórum a lo largo del debate. Y lo reflejaron muy bien varios legisladores, entre ellos Leopoldo Moró, el propio Germán Martínez, jefe de bloque, cuando hablaban de ustedes lograron una mayoría circunstancial. Sí, lo dijo muchas veces. Fueron muy insistentes con ese punto, como diciendo, a ver, ahora ustedes se hacen como los cocoritos, ¿no? Como diciendo, ahora vienen a prepiarnos a nosotros. Ese es un poco el clima que yo noté de fastidio. Es que yo te digo la verdad, yo no me acuerdo tanto de los tiempos de Alfonsín presidente, pero sí eran muy comunes las especiales en tiempos del menemismo, donde a diferencia de lo que pasa ahora, es que las especiales que siempre se convocaban eran siempre absolutamente testimoniales. Nunca la oposición juntaba a los 129. Y ahora te imaginas, y te lo juntan para esto, y venís del emplazamiento. Bueno, obviamente. Por eso, el hecho de que, como creo que lo dijo el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, ¿no? Nos traen de las narices a debatir. Eso un poco resume ese malestar, ¿no? El hecho de que hayan sido obligados a tratar un tema que ellos consideran que no es prioritario, que no están de acuerdo, y el hecho, además, de que hayan podido formar mayoría entre bloques que inclusive algunos de ellos han votado con el oficialismo en casi la mayoría de las iniciativas, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Juntos Somos Río Negro, el Movimiento Popular Neuquino, a Claudio Vidal de SER, de Santa Cruz, es decir, bloques que se decían aliados del oficialismo y que esta vez dijeron no. Yo lo he debatido, me dicen que lo mío es como acomodaticio y que no es defender convicciones, pero lo que yo planteaba era si el gobierno, esto estaba claro desde hace rato, desde el emplazamiento, si no era mejor estrategia sumarte y ver qué mejoras le hacías a la boleta única
que terminar enojado y perdiendo, ¿no? Porque estaba claro que iban a perder, me parece. Y esa impotencia generaba el malestar que vos contás, Serra, ¿no? Sí, creo Pato, que ellos jugaron un poco al argumento de ningunear a la oposición en cuanto a esta mayoría circunstancial, tratar de ningunearla. Segundo, tratar de instalar la cuestión de que era un tema muy ajeno a la gente, a la agenda de las necesidades y de las urgencias de la sociedad, plantear esto por parte de la oposición como mostrarle a la oposición muy alejado de lo que es la coyuntura. Creo que apostaban un poco a eso, ¿no? Ya después mucho más no podían hacer porque no podían incorporar ningún cambio a la iniciativa, salvo el rechazo liso y llano. Eso lo hablamos hoy con la diputada Landricini. Digo, desde el oficialismo, si vos decís que con esto están alejados de la realidad, bueno, y vos estás empujando la creación de una Corte Suprema de 25 miembros, tampoco estás demasiado mimetizado con la realidad. Ese argumento te vuelve como un boomerang al día siguiente, porque ingresa en el Senado este mediodía el proyecto de los gobernadores para ampliar el número de la Corte Suprema. Estamos discutiendo también Consejo de la Magistratura. Hay toda una agenda que quizás no es la económica o la de la urgencia, que también está siempre presente en el Congreso, hay que decirlo. No es que este oficialismo tiene una agenda por fuera de los problemas económicos como otros gobiernos no lo han tenido. Todos los oficialismos van en paralelo manejando los temas. Muy bien, hablábamos hoy de lo que decía la diputada Los Penato, cuando quedaban un par de oradores, creo que después de ella nada más que vino el espacio de Germán Martínez. Los Penato, que anoche a las 11, a las 23 decía esto. Juntos por el Cambio, junto al resto de los bloques que convocamos esta sesión, estemos aquí proponiéndole a los argentinos debatir la boleta única a papel es un acto de coherencia. Y la coherencia política es un valor en un tiempo donde es más necesario que nunca reconstruir la confianza entre la dirigencia política y la ciudadanía. En este tema no hay apuro, al contrario, hay demasiada demora. Acá no hay una mayoría ajustada, hay una mayoría legítima. Y hoy no hay ningún tipo de oportunismo, hay coherencia política. Muchas veces en la vida el proceso es más importante que el resultado y creo que lo que vamos a hacer hoy es un buen ejemplo de eso. Después de este larguísimo proceso que lleva varios años, tal vez volvamos a toparnos con una mayoría oficialista en el Senado que se niegue a aprobar la boleta única. Y podría pasar que consigamos los ansiados 37 votos de los senadores y sin embargo el presidente decide vetarla. Si eso pasara, el año próximo volveremos a votar con este sistema antiguo, lleno de trampas, costoso y poco equitativo. Pero este proceso que recorrimos hasta acá igual habrá tenido sentido, porque no tengo dudas que en el 2023, cuando consigamos mayoría en el Senado, lo haremos ley nosotros. Bueno, ahí estamos, y la tenemos con nosotros a Romina del Pla, la profesora Romina del Pla, docente brava en colegios primarios y secundarios de La Matanza. Secundarios. Ah, secundarios, bueno. Diputada, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno, Romina del Pla fue un nombre conocido en el tema del emplazamiento porque votó a favor del emplazamiento para que esto se tratara, pero ayer integraba el bloque de izquierda que se abstuvo. In pectore, diputada, ¿qué boleta le gusta más, la partidaria o la boleta única? Es que en realidad, como yo dije ayer en la intervención, no apoyamos ninguna de las dos, porque y por eso nosotros votamos a favor del emplazamiento desde mi banca, porque nosotros no podemos decir que este sistema de la boleta partidaria, con los manejos de los punteros, de los grandes aparatos políticos, de los financiamientos a discreción, realmente funcione bien. Yo fiscalizo, lo padecemos. Claro. ¿Viste? Nosotros empezamos la fiscalización muy temprano y tenemos un momento de corte, que son las 8 de la mañana, donde empiezan a decirte si la boleta vino del correo o no vino. Y entonces por ahí tenés que salir corriendo porque tenés 3, 4, 5 circuitos sin la boleta. Claro, vos sos fiscal general. Claro, centralizando todo el tema. Entonces, efectivamente, estos problemas son habituales, y después están los problemas de que te dejen actuar como fiscales, que te dejen reponer las boletas, que no te vuelvan locos, que se cuenten los votos, que no te los anoten mal. Bueno, todo eso que forma parte de un sistema donde además están los acoples, los lemas, los sublemas, bueno, las para colectoras. todo eso la boleta única es mejor.
Bueno, entonces frente a todo eso, nosotros por eso dijimos, este sistema no lo podemos defender. Yo creo que ayer escuchamos defensas cerradas del oficialismo, como aparte la funcionaria que vino del Ministerio del Interior, realmente hay cosas que se dicen que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, por eso nosotros estuvimos de acuerdo en que se discuta una modificación, una simplificación. E incluso vino Gabriel Solano, invitado por mi parte a la comisión, justamente a decir, bueno, qué elementos básicos entendíamos que tenía que tener, porque si bien entendíamos no resuelve todo, pero bueno, por lo menos que resuelve. Entonces dijimos, bien claras las categorías, que no induzca al voto en la boleta completa, bien claras las categorías, bien claros los logos partidarios, espacios que deben ser por sorteo, todos los candidatos en la boleta, y sin que se dé esta manipulación del ocultamiento. Bueno, que cuando vamos a ver el dictamen, que además lo conocimos minutos antes de que se firme y demás, ¿qué nos encontramos después del estudio detallado? Nos encontramos con que, bueno, una buena parte de todas esas decisiones quedan en manos del juez electoral de cada jurisdicción. Entonces, en definitiva, pasamos de una arbitrariedad a otra. Entonces, en ese punto, bueno, no corresponde y nos parece que era a votar a favor de este dictamen completamente, digamos, imperfecto, era dar un salto al vacío, y por eso, bueno, elegimos la abstención, y en este punto dejando claro que nosotros no acompañamos este régimen electoral, que además forma parte de un régimen político, ¿no? Y por eso insistimos, ¿qué hay que debatir? Bueno, cómo se limitan los pisos proscriptivos de las PASO y después para entrar realmente en la asignación de cargos, que hay pisos que llevan a deformaciones grandísimas. Nosotros lo venimos diciendo. Una vez en una reunión de presidente de bloque lo dije y todos salieron escandalizados. Porque, ¿qué pasa? Como, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires y en otros distritos grandes, te reclaman el 3% del padrón para entrar en la compulsa. Entonces, vos quizás no llegaste al 3% de todo el padrón, o sea, no de los electores del padrón. Pero vos sacaste una cantidad de votos que es superior a las que se terminan asignando por el sistema DONT a los diputados de más abajo de las listas mayoritarias. Entonces resulta que vos te quedás afuera, pero tenés más votos que los diputados que están ingresando. El 15 de la lista que gana, que encabeza las elecciones. Entonces ahí tenés un problema serio. No, claro. Si vos contás por voto en el sistema DONT, pero si tenés que pasar el piso del 3, capaz sacaste 2,5. Totalmente, claro, y te quedás afuera. Entonces hay un montón de variables que ponen cada vez más trabas para que los partidos que tienen menos aparato, no minoritarios, que tienen menos aparato o que tienen menos recursos económicos puedan entrar. No es casual que nosotros ahora que tenemos un desarrollo, por ejemplo, fuertísimo en el conurbano, logramos sortear muchos de estos escollos, ingresamos por primera vez con concejales en 5 distritos. Bueno, uno dirá, pero esto es una casualidad. No es una casualidad, es que logramos tener un desarrollo que nos permite fiscalizar absolutamente todo. Imperfecto, porque nos ponen 1000 escollos, pero logramos fiscalizarlo. Eso empalma con un proceso, bueno, lo podés desenvolver. Entonces ahí hay que discutir los pisos, hay que discutir el financiamiento. Somos partidarios de un financiamiento integralmente estatal, porque yo lo dije ayer. En definitiva, acá se hacen los que tienen enfrentamiento, pero son todos empleados de Techín. No les gustó, pero bueno. Bueno, lo dijo Carrió. Por supuesto, ni siquiera lo dije yo, no me arrogué la originalidad de la frase, imagínate, si lo dice Carrió, es indisimulable que es verdad. Estas son todas cuestiones de fondo que obviamente plantean incluso en sus plataformas electorales, cuando hablan de reformas políticas. Pero a la hora de lo que vos contabas, que estás presente en la fiscalización de las elecciones, ¿cómo te imaginas que puede ser la comparación entre fiscalizar con boleta partidaria y fiscalizar con una posible boleta única de papel? ¿Crees que va a tener su complejidad? O sea, si realmente esto pasa, va a tener su complejidad. Por eso el cambio tiene que ser una simplificación, no una complicación. Y vos fijate que, ¿por qué justamente te digo que el dictamen o la media sanción fue imperfecta? Porque yo dije varias cosas en mi intervención. Una, que no la había mencionado nadie, que es el tema de que planteaban que en las generales quedaban ordenadas las listas de acuerdo al número de votos. Con lo cual es un indicador de, bueno, vote porque este está primero, es el que más votos sacó.
Después se modificó, ¿no? Lo modificó. Sí. Creo que nadie se dio cuenta porque fue Bueno, yo sí me di imposible de registrar, pero nos vinieron a decir, después de la intervención me vinieron a decir, mirá que esto lo vamos a cambiar. Ah, bueno, quiere decir que efectivamente tenemos razón. ¿Se entiende? Lo planteó, te soy franca, Romina, lo planteó primeramente el socialismo. Bueno. El planteo del socialismo... Los rosarinos, los santafesinos. Los santafesinos, Esteves sí. y Mónica Fein planteaban esta cuestión de que sea por sorteo en ambas instancias. Claro. Es decir, la ubicación de las fuerzas de las agrupaciones en las listas tiene que ser por sorteo. Claro, entonces va a quedar la misma de las PASO. Pero vos fíjate que no era un tema dicho al pasar, es un problema de fondo. Entonces, si vos vas a tener, por ejemplo, una elección del conurbano ahora, 2 tipos de votación distinta, entonces ya no vamos a una simplificación, vamos a una complejidad. Vas a tener 2 votaciones distintas, una para cargos nacionales, una para cargos provinciales y municipales, teniendo el fiscal que ver dónde se puso la cruz en un caso, bueno, entonces ya vas a una complejización, no a una simplificación. Entonces, por eso decíamos, tiene que ser algo que mejore la situación, no que la termine complicando Romina, más. una pregunta en serio, te digo, casi más para la docente que para la dirigente, porque este es un argumento mío que no es muy acompañado. Yo lo que digo es que todos los que discutimos acá vivimos permanentemente con el papel y con la lapicera, pero que hay mucha gente que no agarra un lápiz y un papel nunca, ni hablar de, vos sabés, de comprensión de texto, y yo digo, una cosa es agarrar la boleta y meterla en la urna, lo sumo cortar. Me parece que en muchos va a haber cierta ansiedad, que dicen que eso pasa en Santa Fe y pasa en Córdoba, cuando te dan la boleta única y tenés que empezar a marcar presidente, o voto diputados de otro sector, o votos gobernadores. Tengo el tiempo corriendo, porque digo, con la boleta partidaria yo entro, la saco, salgo otra vez y la meto en la urna. Acá voy a tener que estar un ratito pensando. Y para nosotros es cuestión de todos los días. Para gente no le pasa nunca eso. ¿Puede ser un tema de tensión, de complicación o no? Mira, es como todo. Cuando algo nuevo uno termina, se puede hacer una formación a la población. Pero bueno, hoy por hoy también tenés la misma complejidad el que quiere cortar boleta. La gente se equivoca enormemente cuando corta boleta. Termina anulando el voto justamente que quería distinguir, porque termina metiendo muchas veces las categorías superpuestas. Por ejemplo, yo mete la boleta que una entera. de las materias que doy es política y ciudadanía, ¿qué hago? Llevo previo a las elecciones boletas de un montón de partidos y me dedico a explicar cómo se tiene que hacer por categoría, porque es un tema que la gente no maneja. Claro. Uno está en el tema, pero 7 categorías en la provincia de Buenos Aires, anda a invocarla si querés hacer un cambio de un voto cortado. Más allá de lo de boleta única, un poco la posición de la izquierda en las últimas iniciativas, y te lo planteo desde el ángulo de lo que dice el resto de la oposición, ¿no? Dice, la izquierda se ha convertido en una subsidiaria, en una franquicia del Frente de Todos, porque últimamente lo ven en lo discursivo inclusive, muy cercano al Frente de Todos. De hecho, a tal punto que los discursos que ustedes hacen en el recinto o en las comisiones son muy aplaudidos por el Frente de Todos. Entonces es como que el resto de la oposición ve, bueno, la izquierda ya no la contamos más porque ya es un apéndice del Frente de Todos. ¿Qué tenés que decir al respecto? Bueno, mira, creo que no, porque si uno ve el desarrollo, es interesante, porque a mí me pasa que a veces de un lado te acusan de agente de Juntos por el Cambio y del otro te acusan de agente del kirchnerismo. Pero que últimamente usted está más cerca en las votaciones o en las posiciones más cerca del Frente de Todos que de el resto de la oposición, sobre todo los temas económicos. Bueno, mira, convengamos que también hay un tema, hay un corrimiento claro también de Juntos por el Cambio, que además se va derechizando, ¿no? Entonces no hay ninguna medida más o menos ecuánime. Pero además hay otro tema. Nosotros tenemos muchos debates y también matices incluso entre el Frente de Izquierda. Yo voté el emplazamiento, los compañeros del PTC no. Bueno, tenemos en ese punto quizás algunos matices incluso en lo discursivo. A mí me parece que nosotros tenemos siempre una claridad de que lo que uno va a votar tiene que significar un avance concreto. Vos fíjate, nosotros íbamos, el tema, te cito un ejemplo que fue importante, lo de bienes personales, ¿no? Sí. Nosotros bienes personales, si solo quedaba la iniciativa de Juntos por el Cambio, íbamos a dar quórum y la íbamos a votar. ¿Por qué? Porque de todas maneras significaba un alivio, se entiende, en la situación de gente que estaba pagando un impuesto que no debería pagarlo. Claro,
el oficialismo agarró y en lugar de seguir cometiendo errores como lo viene haciendo y como lo hizo ayer, porque lo de ayer finalmente que no les gustaba, pero fue el resultado de su mal manejo del asunto. Bueno, es lo que hablábamos hace un rato. Errores no forzados uno tras otro. Uno tras otro. Entonces, ahí tomaron la iniciativa y la dieron vuelta. Claro. Entonces, si trajeron un proyecto que incluso era mejorado, claro, bueno, entonces terminamos votando el del oficialismo. Pero nosotros hubiéramos ido a votar el otro si era lo único que quedaba en pie. ¿Se entiende? Entonces, ahí el tema es que nosotros también miramos con mucho detalle qué es cada cosa. Por ejemplo, el presupuesto nosotros no lo votamos. No. La ley del impuesto extraordinario, nosotros nos abstuvimos. Y ahora con renta y bueno, ahora viene todo un debate. Viene todo un debate. Primero estamos estudiando a fondo los proyectos, todavía no tenemos una posición de fondo. Pero nosotros, te digo, como una cuestión de arranque, no nos gustan los proyectos que no tienen asignaciones específicas. Ahí está. ¿Por qué? Porque ¿a dónde va? Al FMI. ¿A dónde va? Al FMI. Entonces, viste, si nosotros estamos en contra del acuerdo con el fondo. No como el aporte solidario. Bueno, pero el aporte solidario tenía una trampa. Claro. Nosotros no lo votamos por eso, porque cuando veíamos a dónde iban las asignaciones específicas, una parte importante terminaba subsidiando a las petroleras, una parte muy importante. ¿No? Y al plan gas y bla, 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 que en realidad no es porque uno esté en contra de que se construya un gasoducto, sino que ya todos nos dimos por anoticiados. Creo que si había algún distraído, ya se anotició también de que en realidad es un gran negociado, ¿no? Es resolver el problema del gas. Entonces, el tema es que nosotros por eso nos abstuvimos. Cuestión por la cual todavía los del Frente de Todos nos están cuestionando. Entonces, te das cuenta que si vamos a los hechos concretos de las votaciones, lo que se dice no es tal como nos pretenden colocar. Entonces, nosotros ahí tenemos nuestro propio proyecto frente a todo esto. Y en ese punto nosotros estamos insistiendo, representando el proyecto que presentamos de impuesto a las grandes rentas, fortunas, campos, campos ociosos. Vamos a ir de nuevo. ¿Por qué? Porque entendemos que debe ser permanente y que tiene que tener asignaciones concretas. Nosotros le pusimos asignaciones concretas. A mí, ¿sabes lo que pasa? Digo, a lo mejor se plantea en el debate, pero yo tengo una curiosidad en torno a renta inesperada, que la verdad uno ha visto la historia en estos 40 años del sector empresario, que es el primero que reacciona, y hay una historia que es contrario a ellos ¿en qué sentido? Digo, cuando ellos han tenido problemas inesperados, cualquier sector empresario, han venido urgentemente al Congreso a solucionar todos los problemas, ¿viste? Ventajas impositivas para la zona del noroeste, para la isla de Tierra del Fuego, bienes culturales, el correo, lo que sea, vienen acá ante problemas inesperados. Y ahora que hay una renta inesperada, plantean esta situación. Bueno, ¿no? Por supuesto. Vos sabés que el Congreso, para mí, mi experiencia en estos 2 periodos que me ha tocado estar, es que es un festival de aprobación de subsidios de todo tipo y color. Lo único que pasa por acá es eso en general, subsidios a todo tipo de sector patronal. Entonces es llamativo, no tienen mucho de qué quejarse realmente. Ahora, el problema es a dónde va a terminar yendo y por eso estamos debatiendo, estamos estudiando, vamos a ver, no hemos fijado posición aún porque aparte aparecen los proyectos, después uno tiene que estudiarlo con lupa porque todo viene Son 3 artículos, no es muy difícil. Pero hay que ver el impacto que tiene. Perdóname, exactamente. Pero, entonces, Romina, ahora si imagínate que soy Martín Guzmán por un rato, que pobre Guzmán. Pero digo, si el criterio tuyo, el sentido tuyo es lógico, no quiero votar algo que va a ver al Fondo Monetario. Ahora yo te diría, bueno, pero si yo lo que recaudo va para el fondo, a lo mejor lo que tengo le puedo dar otro destino. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, pero es lo mismo por el cual por ejemplo, no vamos a acompañar claramente el proyecto de los que fugaron la plata y van para el fondo. ¿Por qué? Porque obviamente que hay que darse una política contra los evasores y los que se llevan la plata fuera del sistema. Pero si vos me vas a decir que vas a hacer eso para pagarle al fondo una deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta, te digo, bueno, no. No desperdicies acciones que podrían ser loables, pero que si terminan ahí, entonces el argumento es bueno, porque entonces que no lo pague el... Es un verso. Estás reconociendo la deuda. ¿Cómo está ese? Estás reconociendo la deuda fraudulenta. En reuniones informativas en la Comisión de Presupuesto. Pero sin todavía... Frío, sí. Le iba a preguntar por otro proyecto que también del oficialismo, que capaz lo podemos vincular un poco con el debate de bienes personales que habías traído recién
a la mesa, que es el de monotributo, que lo presentó el oficialismo con alguna firma de la oposición. ¿Ustedes qué posición tienen con ese tema? Mira, lo estamos leyendo, pero entiendo que a priori, bueno, acompañaríamos, porque nos parece que es el alivio equivalente a la elevación del mínimo imponible. Pero nosotros igual vamos a insistir en nuestro proyecto de eliminación del impuesto a las ganancias en la cuarta categoría, porque el tema no es correr todo el tiempo. Por eso yo lo dije en la comisión, cuando se tiran de uno y otro lado, no son los temas urgentes. A ninguno le interesan los temas urgentes, porque si yo pongo los dos temas urgentes, se van todos corriendo, que son eliminación del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría y aumento de emergencia de salarios y jubilaciones. O sea, son los dos temas, y los dos temas se van corriendo para el lado contrario, ambos. Entonces, en ese punto, a mí me parece que hay que insistir con este tema, porque ir corriendo siempre detrás del aumento del mínimo no imponible, ¿qué pasa? En el medio termina pagando un montón de gente que no debe pagar, aunque sea por unos meses, con salarios totalmente depreciados, comidos por la inflación. Y además hay otro problema que viene a cuenta del monotributo y autónomos, que es el tema del fraude laboral. Acá nosotros tenemos un proyecto que insistimos en que hay que tratarlo, que es el de blanqueo y el de reconocimiento de la relación de dependencia de todos los trabajadores que están bajo distintas formas de precarización, y el monotributo es claramente un mecanismo de fraude laboral. Y no lo digo yo, en un momento fuimos con una cantidad de compañeros que son trabajadores en relación de dependencia, pero que tienen que presentar el monotributo porque así terminan empleándolos, y que estaban reclamando una serie de paliativos hace 2 años, y terminamos entrevistados con funcionarios de AFIP que nos reconocieron. Dicen, bueno, sí, yo tengo que reconocer que no hay 4 millones de emprendedores en este país. Ah, bueno, claro. Menos mal, que por lo menos no se engañan a ustedes mismos. Lógico. Entonces vos tenés detrás del monotributo un montón de gente a las cuales las empresas que los contratan los obligan a tener esa relación. Un gran asistente y formador de monotributistas es el propio Estado. Bueno, por supuesto, no solo los privados, el Estado también. Entonces el problema del fraude laboral, cuando se dice que acá hay un alto nivel de precarización, bueno, nos referimos también a esto, porque hay que explicarlo. ¿Por qué sería un cuestionamiento? Bueno, porque efectivamente esa relación laboral no se reconoce, entonces el monotributista no tiene RT, no tiene derecho a las licencias, no tiene indemnización, todo corre por su cuenta y riesgo. Entonces, es un problema muy serio. Perdóname, Romina, una pregunta global, ahora que decís esto. Decime, la globalización, ¿no te genera problemas multiplicados como militante y para lo que es el ideario del Partido Obrero, el Frente de Izquierda? ¿Sabes por qué digo? Porque yo coincido con tu mirada, pero imagino un empresario tecnológico, un Migoya, que te dice, bueno, ¿sabés qué pasa? Si vos no querés hacer esto que yo trato de imponer en la República Argentina, me voy a Colombia, Perú, a donde sea, y funciono desde allá, y las regulaciones son mucho menores, y bueno, y me voy. Y lo hacen, digo. Eso me parece que es un problema. No es como hace 50 años. Se van los argentinos también. También, pero digo, ellos, la verdad que es cierto que ellos se instalan, ¿no? Se instalan en China en su momento, digo, no era como antes desenterrar una empresa que se dedicaba a fabricar autos, que no se podía, o los ferrocarriles ingleses. Digo, es un tema ese, me parece. Por supuesto, por eso la clase obrera debe ser internacionalista y no debe ser nacionalista, porque nuestra lucha atraviesa las fronteras, porque ya se ha visto que aparte las patronales se dan los mecanismos para jorobarte en todos lados. Y ahí venimos a niveles de conciencia hay que reforzar. Que no son en todos lados iguales. Bueno, pero cuando uno dice, mirá, están luchando los obreros metalúrgicos de tal lugar, y uno dice, hay que apoyar esa huelga porque es importante, alguno dirá, bueno, ¿y por qué? ¿Qué me importa a mí la huelga de los trabajadores neumáticos, que son de otro gremio, o la huelga de los trabajadores siderúrgicos de Estados Unidos? Con los neumáticos. Bueno, por supuesto, están en un plan de lucha, no lo dije casualmente. Los compañeros del SUNA están desarrollando un gran plan de lucha por su paritaria. Sin gasoil y sin neumático. Lo de hoy, que es una movilización realmente muy importante. Creo que de las más importantes en el último tiempo, ¿no? ¿Qué puede llegar a pasar, digamos, a partir de esta movilización si el gobierno, digamos, sigue sordo a los reclamos que se están planteando en la calle? Bueno, mirá, yo creo que el gobierno tiene que entender que tiene un cuadro social que es de una gravedad enorme. No lo entienden. O lo entienden a medias, entonces largan cosas que terminan, digamos, avivando el descontento.
un ejemplo. Dicen, bueno, no vamos a hacer tal cosa, vamos a convertir todos los planes en trabajo genuino. Bienvenido. Sí. Ahora, ¿dónde está? Porque los venimos escuchando hace de hecho hay un proyecto años, acá de Sergio meses, Massa, años, no lo meses. tratan, es verdad. Pero el tema, aparte, vos te das cuenta que eso no necesita un proyecto del Congreso, necesita que realmente resuelvan dónde van a estar esos planes de empleo y el trabajo concreto, y la gente va corriendo. Ahora, el problema es que eso no está. Entonces, como es un verso, el problema es que vos tenés que resolverlo de alguna manera. Claro. Y por eso nosotros reclamamos, y el Polo Obrero, Unidad Piquetera reclama, un subsidio universal a los desocupados. Basta de tener que estar pidiendo que abran los listados. Si una persona está desocupada y el Estado tiene como darse cuenta que está desocupada, tiene que tener garantizada la subsistencia. Entonces, ideas locas como la de Patricia Bullrich, que no sé, en 2 meses elimina los planes sociales y cosas así, hay que recordarle que salió eyectada del gobierno de la Alianza. La gente se olvidó, salió eyectada del gobierno de la Alianza. Pero déjame terminar esto porque es importante. ¿Por qué? Porque cuando quiso atacar al movimiento piquetero sin dar ninguna salida, hubo una marcha desde Liniers me acuerdo, hasta el Ministerio de Trabajo y salió eyectada. Y hoy, esta marcha multitudinaria vino caminando una columna de Liniers y a mí me hacía acordar a eso. O sea, que vos ves que es un punto de inflexión esto, ¿puede marcar un punto de inflexión? Yo creo que el gobierno tiene que entender que tiene que dar salidas y soluciones reales y tiene que generar mecanismos para que haya trabajo genuino, y cuando, digamos, se da cuenta que no puede más y dice, bueno, vamos a pagar un nuevo IFE, no puede dejar a 4 millones de personas afuera porque sus cálculos le salieron mal. Esto es como el IFE bajo la pandemia. Ellos pensaban que se iban a anotar 2 millones de personas, se anotaron 11. Ahora pasa lo mismo. Entonces se anotaron casi 13 millones de personas, habilitaron a 9 y hay 4 que quedaron afuera, sin motivo porque cumplen los requisitos. Entonces, los 4 millones que se quedan afuera, que necesitan tener algún ingreso, se van a movilizar. Romina del Pla. Romina, muchas gracias. Gracias y hasta cualquier momento. Nosotros, viene la diputada Rodríguez Machado en un ratito, pero antes, Daniel Arroyo, que decía lo siguiente. Primero, creo que construyó la oposición una mayoría legítima sobre un tema electoral. Yo creo que el problema hoy en la Argentina es el pan a 300, la leche a 170 y el kilo de asado a 1.200 pesos. Y el problema central es la inflación. Claramente hay temas institucionales que hay que tratar. A mí me parece valioso debatir la cuestión electoral. Creo seriamente que la boleta única de papel, en casos como la provincia de Buenos Aires, que va a terminar teniendo 1 metro por 1 metro con el conjunto de los candidatos, no ayuda a fortalecer los partidos políticos, que me parece que es lo que hay que hacer hoy. Aumenta la fragmentación, aumenta la idea de tener la fotito con las personas más conocidas, no necesariamente con quienes más trabajan. En un contexto donde está quebrada la relación de la sociedad con la política, yo creo que hay que hacer cambios electorales, que no es el mejor mecanismo. Se ha votado, la oposición construyó una mayoría sólida, ahora pasa al Senado, es legítimo. Creo yo que hay otros cambios mejores para hacer el sistema electoral, pero efectivamente se votó y hubo una mayoría. Yo creo que vamos a un esquema de caso por caso. No vamos al modelo del grupo A de su momento, sino una mayoría permanente, sostenida. Como nosotros tenemos 118 diputados al frente de todos, Cambiemos tiene 116 y hay un conjunto de diputados en el medio que terminan definiendo. Supongo que en cuestiones como el alivio fiscal, el monotributo social, cuestiones que hacen a lo económico, vamos a poder constituir una mayoría para poder aprobar y sancionar esas leyes. En otros casos seguramente no. Se verá caso por caso. No creo que haya nada establecido. Para mí hay hoy un modelo en la Argentina que es presidencialismo con una coalición de gobierno. Bueno, ahí estamos, las definiciones de Daniel Arroyo. Y vamos a la presentación y vamos a la provincia de Córdoba. Está la diputada Rodríguez Machado. Por favor. Bueno, ahí está la diputada. Yo dije provincia de Córdoba, pero me imagino que está acá todavía diputada, ¿no? ¿O ya voló para Córdoba? Volé esta mañana bien temprano, por suerte no había niebla, así que ya estoy en la provincia de Córdoba. Ah, bueno. Bueno, diputada, estábamos hablando hoy temprano, me parece que como saldo, mucha conformidad por el resultado de anoche, ¿no? ¿O no?
No, sí, claro, la boleta única de papel era un deseo ampliamente esperado durante muchísimo tiempo, un trabajo de mucho tiempo, no solamente de los bloques políticos, sino también de organizaciones sociales que pelean por la transparencia electoral. Así es que muy satisfecha con el resultado y finalmente, como bien decía el diputado Arroyo recién, una mayoría legítima que se construyó y que logró este triunfo electoral en la Cámara de Diputados. Diputada Rodríguez Machado, Laura Serra la saluda. ¿Cómo le va? Ayer me llamó la atención, lo comentábamos acá en la mesa, ¿no? Un clima de malestar y de fastidio en el oficialismo. Sobre todo cuando hacían hincapié en esta mayoría que ellos insistían, una mayoría circunstancial, que sacaban iniciativas con forceps. Y pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de mayoría es la que se conformó ayer en la Cámara de Diputados? ¿Es una mayoría al estilo Grupo A? Digamos, usted no estaba en la Cámara de Diputados por entonces, pero bueno, era también un conglomerado de bancadas opositoras que se habían propuesto avanzar en una agenda común. ¿O esto es distinto? ¿Y qué expectativas se puede esperar sobre esta mayoría que se ha conformado ayer? Bueno, por lo pronto la mayoría es mayoría, ¿no? Creo que es una forma de menoscabar esa mayoría que se logró poniéndole un título. Lo que hubo un consenso atrás de un proyecto concreto. Sí. Que implica que el oficialismo no tiene una mayoría clara tampoco. Es decir, que el Frente de Todos también apela muchas veces a mayorías circunstanciales. De hecho, lo que se votó ayer contó con partidos que no integran Juntos por el Cambio, que no lo integran, y sin embargo pudimos lograr ese número. Recordemos que la izquierda, los dos bloques de la izquierda se abstuvieron a la hora de votar, es decir, el Frente de Todos quedó prácticamente solo con el rechazo de la ley. Es una mayoría que permite vislumbrar también posibles acuerdos futuros alrededor de determinados temas que tienen que ver con esta nueva percepción que el kirchnerismo de alguna manera está arrinconando al sector productivo, al sector privado, al sector que no piensa como ellos, y creo que esta mayoría también la generan ellos mismos, ¿no? Donde no encontramos ninguna respuesta de acuerdo posible con el oficialismo hasta ahora en casi ninguno de los temas. Diputada, ¿cómo le va? Marco Giorgetti lo saluda. Uno de los argumentos, además de este fastidio en el oficialismo por la mayoría que lograron legítimamente construir, es el tema del emplazamiento y que han marcado el ritmo y el pulso del debate, no solamente que han obtenido la victoria en la votación, sino que también han marcado un poco los tiempos. Esto, ¿cómo lo recibieron? ¿Qué opinión tiene de esta queja del oficialismo? Bueno, es legítimo marcar los tiempos por parte de la oposición porque son instrumentos legislativos que existen dentro de lo que es la legislación interna, por decirte, de la Cámara, ¿no? Uh-huh. Es decir, emplazamiento, trabajo conjunto, porque tenemos que recordar una cosa. Puede ser que el oficialismo, cualquiera que sea, tenga una conducción de la Cámara, pero las dos cámaras son cuerpos colegiados. Y en los cuerpos colegiados la verdad es colectiva. Es decir, el trabajo legislativo no le corresponde exclusivamente al oficialismo, sino que hay permanentemente situaciones de acuerdo para lo cual estamos sentados todos en una banca. Y esa situación no les gusta. Ellos prefieren marcar el ritmo a ellos, definir la velocidad legislativa a ellos, el temario a ellos, y bueno, ahora está visto que no va a ser así de ahora en más por los próximos tiempos. Diputada, consulta. Ayer hubo un discurso muy vehemente de otro cordobés, de Rodrigo de Loredo, donde calificaba de feudos particularmente las provincias de Corrientes y Chaco. ¿Usted comparte? Uno podría presuponer por los dichos de Loredo que tal vez ahí ganan porque había un sistema clásico de boleta partidaria. ¿Usted comparte eso o no tanto? No, yo creo que hay que deslizar el tema de la boleta, que ayer se sobrevoló este tema, ¿no? De la boleta única, muchos lo llevaron para decir
que estamos buscando un método que permita a Juntos por el Cambio ganar las elecciones, o que hay métodos que permiten ganar a otros partidos las elecciones. Yo lo que la boleta única lo que hace es que la elección sea más transparente. En definitiva, va a ganar quien tiene que ganar. Lo que nosotros evitamos con la boleta única son hábitos electorales que sabemos que existe, como marcar el voto, como el voto cadena, como el voto cantado, entre otras cosas, pero que sí tienen que ver con la transparencia electoral. Finalmente, siempre hay otros recursos, a veces de manipulación del voto, que tienen que ver con el empleo público, que tienen que ver con planes, que tienen que ver con una publicidad extraordinaria en épocas de campaña por parte de quienes gobiernan. Pero bueno, hemos dado un primer paso a aportar a la transparencia electoral. Además de todos los beneficios, ¿no? No tener que estar dependiendo que si hay o no fiscales para que haya votos en tu mesa, no depender de un escrutinio lento y perezoso que muchas veces evita un resultado rápido, pero además un resultado real. No nos olvidemos que las boletas de papel o la papeleta, que es lo que reemplazaríamos, muchas veces lo que ocurre es que quienes se llevan el acta de escrutinio no los tienen en tiempo y forma, porque no llegan a la central electoral que está evaluando las urnas que hay que volver a abrir, y no se vuelven a abrir. Entonces, a pesar que haya problemas de que no fue transparente la votación, el sistema impide que los fiscales lleguen con los resultados o con las pruebas o con los informes pertinentes, es decir, con la boleta que se llevan los fiscales, con el acta de escrutinio para poder abrir las urnas. Esto también lo vamos a solucionar con la boleta de papel, y además vamos a solucionar el tema de que puedan votar los argentinos en el exterior por correo, aquellos que viven lejos de la embajada, porque lo convertimos en ley y no será llamada exactamente de una reglamentación. Perfecto. Diputada, usted viene del Senado, conoce la dinámica del Senado, conoce cómo el Senado, se rige bajo las leyes implícitas y explícitas de Cristina Fernández de Kirchner, y esta iniciativa que tuvo media sanción anoche va al Senado. ¿Qué imagina usted que puede suceder allí, donde si bien Juntos por el Cambio ha emparejado fuerzas con el oficialismo, aún no tiene la mayoría la oposición como para avanzar con este proyecto de ley? ¿Qué imagina que puede llegar a suceder en la Cámara Alta? Bueno, en primer término a veces hay pequeñas diferencias de funcionamiento, como vos bien lo señalás, en relación, por ejemplo, a los temas del emplazamiento, que a veces dificultan puede establecer esta situación en el Senado. Pero lo que yo creo que pasa lo siguiente. En el Senado, el titular de comisión que debería tratar esto, de justicia, entiendo que es el senador Parrilli, que de alguna manera es un cristinista puro, digamos, que va a hacer lo que diga Cristina. En ese sentido, si él demora la citación de la comisión, si es que fuera ahí, y también asuntos constitucionales, que está presidido también por gente a llegada a Cristina, vamos a tener que trabajar en el tema de que las comisiones citen para tratar este proyecto. ¿Hay algún mecanismo? ¿Hay algún mecanismo reglamentario como para pero para obligar a las comisiones a tratar determinado tema en el Senado, como hay acá en Diputados? Mire, lo que yo estoy pensando, y que seguramente será materia de estrategia legislativa de nuestros bloques de Juntos por el Cambio en el Senado, también tenemos la herramienta de la sesión especial en senadores. Cuando un tema no está despachado, para pedir una sesión especial, si bien necesito una mayoría al no tener despacho, pero se puede iniciar una sesión con el tema. Entonces, tal vez no consigamos los votos en las comisiones, pero tal vez sí para tratarlo en el recinto. Eso es una cosa que seguramente están evaluando. Y la otra cuestión también tiene que ver con alguna presencia de organismos de transparencia electoral en el Senado, ¿no? Que va a empezar a hablar con los distintos senadores, y que sí, esto creo que se le da muchísima importancia a lo que estos opinan. Muy bien, diputada Rodríguez Machado ya está en Córdoba. Diputada, gracias, buenas tardes y hasta cualquier momento.
Chau, chau. Esperemos que la semana que viene habrá sesión. Sí, el martes que viene. Sí. Acá por lo menos hay clima para sesión. Sí, básicamente. Yo no te recibí la oficial, pero bueno, dicen que la semana que viene. Ahí estamos. ¿Qué proyecto le gustaría que ingrese, diputada? Me parece que se congeló, me parece. Bien. Ahí estamos. Bueno, y después me queda Serra, que Serra le preguntaba a Rodríguez Machado por el tema del destino de boleta única en el Senado, así que después vemos la perspectiva que se viene, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Faltan apenas 10 minutos para las 5 de la tarde. Esto es el análisis, y hablábamos hace un ratito con Rodríguez Machado de Rodrigo de Loredo, el cordobés titular de Evolución, que decía esto. Dos países en donde un conjunto de provincias, presidente, tienen sus principales empresas de propiedad de quienes gobiernan, sus principales medios de comunicación de propiedad de quienes gobiernan, y un conjunto de provincias que ilustran ese segundo país que tiene sus principales empresas mejores, peores, más transparentes, menos transparentes, más vinculadas, menos vinculadas, pero que no son de propiedad de quienes gobiernan, y sus medios de comunicación más independientes, menos independientes, con línea editorial, más amigas o menos amigas de los oficialismos, pero que el ciudadano sabe quién le está hablando y de dónde le hablan. Si existe una relación de causalidad o consecuencia entre esos dos modelos de ejercer el poder democrático y esas dos Argentinas, es discutir los efectos del poder, y estamos absolutamente convencidos que existe una relación que dialoga dialécticamente y se retroalimenta, presidente. Mientras nosotros estamos acá discutiendo, en este preciso momento nace un niño en La Rioja, en Formosa, en el Chaco, y su madre tiene la plena certeza que no va a tener un futuro de progreso, mientras nosotros acá estamos discutiendo el presidente de la nación argentina en un foro internacional oficia de vocero de un país totalitario, antidemocrático. Lo que pretendemos, presidente, para cerrar, es generar un efecto de poder que se extienda en todo el territorio de la nación, con la esperanza de que contagie a los estados subnacionales. Lo que pretendemos, señor presidente, es que el poder moral del voto de la gente le produzca una derrota histórica al poder conservador, feudal y corporativo, porque hay dos países, presidente, pero hay un solo pueblo, porque todos los argentinos somos iguales, pero la política y los políticos no, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado de Loredo. Bueno, un tema interno, yo lo había escuchado a De Loredo, y por eso yo mencioné muy seguro de mí mismo que he dicho referencia a la provincia de Chaco y Formosa y La Rioja. Y yo dije Chaco y Corrientes. Y cuando yo dije Corrientes, yo vi como un rayo que venía de mi izquierda, de Laura Serra, que dice, ¿qué estás diciendo? Bueno, él se refería, obviamente, repetimos, a Chaco, a Formosa y a La Rioja. Claro, obviamente, que son feudos para, claro, según el diputado de Loredo, feudos peronistas. Exactamente. ¿no? Corrientes, bueno, es comandada por Gustavo Valdés, de Extracción Radical, que es la misma, exactamente, el mismo partido de Loredo, difícilmente que pudiese inculpar. Todo esto necesita urgente un psicólogo, porque todo esto es subconsciente, porque yo dije Corrientes porque yo iba a preguntarle a Rodríguez Machado qué pasaba en otras provincias como Corrientes, donde también el radicalismo gana con diferencias muy importantes. Lo pensé antes y lo dije al revés, así que bueno, ahí estamos. Muy bien. Tenemos que ir a la pausa, esto es el análisis y ya volvemos, estamos con Laura Serra y Marco Giorgetti. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso.
Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Viaja a Mendoza, Salta, Chubut, Villa Gesell. A donde vayas, viaja seguro. En el micro también usa el cinturón de seguridad. Reconstrucción Argentina, Ministerio de Transporte, Argentina Presidencia. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Tengamos igual precio en toda la República Argentina de todo lo que significa el combustible. Me parece que lo que viene es el tratamiento de monotributistas, que son muchísimos los trabajadores monotributistas. Tenemos que ayudar a recomponer ese ingreso para que pueda ir al mercado de consumo interno y fortalecerlo. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Vacuna antigripal anual 2022. Si formás parte de los grupos de riesgo, personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con inmunocompromiso o enfermedades crónicas, respiratorias, cardíacas, diabetes. Es fundamental que recibas ahora esta vacuna para prevenir las formas graves de gripe. La aplicación es gratuita en todo el país. Y recordá que podés dártela junto a cualquier otra vacuna. Vacúnate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Infórmate más en argentina.gov.ar/vacunas. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Todas las noticias de la Cámara de Diputados te las contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
Muy bien, bueno, un corte muy intenso tuvimos acá. Así que los días efectivamente, sí, en llamas, estamos en llamas. Exactamente, bueno, con mucha información. Está pendiente todavía renta inesperada. Vamos a hablar con el señor Ketglas. Está esperando, porque la verdad que lo que dijo Rodríguez Machado es la verdad. Miren, muchachos, a mí todavía no me comunicaron que hay sesión el martes, ¿no? Bueno, pero, a ver, quizás a Rodríguez Machado no, pero sí los jefes de bloque ya están al tanto, ya fueron anoticiados que va a haber sesión el día martes a las 12, al mediodía. Ya está confirmado el horario. Por ahí algún diputado conversando ayer nos decía, y si la pasamos el miércoles y el martes hacemos más reuniones de comisión. No, está confirmado el martes. Ahora, decime una cosa, y si los astros se alinean, Serra, ¿no sería mejor, la verdad, planteando los inconvenientes que habría en materia de número para boleta única en el Senado? La verdad que estaría como bueno que, utilizando, que creo que tiene validez, esta media sanción, el tema se trate el 2023 para instrumentarlo 2025. ¿No sería un camino? Por supuesto. Claro. Seamos francos, Pato, es difícil que esto camine en el Senado. Es muy difícil. Eso que te quería preguntar, tiene que alinearse. ¿No mueve el amperímetro Bretilnec? ¿No va a votar Bretilnec como votaron acá? Sí, absolutamente, pero aún así no alcanza el número. Tiene que haber alguna fisura en el bloque oficialista, pero como vos bien decís, o sea, no es que llega el proyecto y va al recinto. Tiene que ir a comisión. Y para que se trate de comisión hay que convocarla. Y no están, como explicaste vos, no están emplazados como la otra vez. Allá en el Senado no existe el mecanismo del emplazamiento. Quizás haya otros instrumentos. Por eso es lo que yo le preguntaba a Rodríguez Machado, a ver qué instrumentos puede haber para obligar a una comisión a que trate determinado tema. Seguramente los haya y seguramente se pueden aplicar. La cuestión es que, a diferencia de la Cámara de Diputados en el Senado, la dinámica es distinta porque tienen otra forma de manejarse. Son mucho más circunspectos los senadores, ¿no? Claro. En ese sentido, son más formales. Hago esta pregunta maliciosa también, vinculándolo con lo que preguntaste recién de 2025. A Juntos por el Cambio, ¿qué le conviene? ¿Qué es el espacio que tiene la cantidad de senadores como para...? No, me parece que si puede impulsar esto, ellos vieron la avenida, vieron los errores en el oficialismo y le van a dar para adelante, me parece. En términos de electorales de 2023, sí, es un lío. Sí, con yo creo Javier que... Milei presente en la posible elección. Sí, que ese es un lío, además, en la provincia de Buenos Aires, votando en el mismo día, votando con boleta partidaria para gobernador y con boleta única para presidente. Es como un lío, me parece. Yo no sé si el instrumento de votación cambia demasiado las cosas, ¿no? Números. O sea, no veo que eso pueda influir en más o en menos a Juntos por el Cambio. Sí, indudablemente la discusión en provincia de Buenos Aires, y ayer lo planteó un diputado, planteó el tema de Milei. Sí. Creo que fue, no, Tonioli no fue. Ya va a venir, pero un diputado del oficialismo, así como veníamos comentando, ¿no? Ese fastidio, ese malestar que tenía el oficialismo. ¿Bormioli fue? Bormioli, exactamente, que dijo, nosotros vamos a ganar en la provincia de Buenos Aires porque Juntos por el Cambio van a perder votos por afuera con Milei. Empezó a hacer toda una perorata, digamos, reflejo y síntoma de esta preocupación. De esta preocupación que hay también en el oficialismo, ¿no? De perder el principal distrito. Claro. Y ellos dicen, guarda que Milei va a jugar por afuera. Yo sinceramente hay que ver cómo va a terminar Milei. Lo único dato cierto, que no solo lo dijo, y vamos enseguida con el diputado Ketglas, el único dato cierto, algo dijo Germán Martínez y también lo dijo el diputado Fernández. Ojo que en Córdoba la primera vez que se aplicó hubo un 20% de votos anulados impugnados porque no manejaban tan bien el sistema. No, lo que vos recién fue lo que dijo también Pato, con es muy atinado. Y lo que dijo Romina del Pla. Digamos, no hay tiempo material para instrumentar, sobre todo para las PASO. Claro. Digo, porque tenés el calendario electoral ya muy por encima, si el Senado... Son 14 meses para la PASO. No, claro, pero vos tenés que considerar que el Senado seguramente hasta fin de año, si es que lo trata, no lo va a aprobar. Es muy raro que esto lo apruebe, digamos, septiembre, octubre. Y aún así ya los plazos corren demasiado rápido, teniendo en cuenta de que vos tenés el verano de por medio, feria judicial también, y la carrera electoral que arranca ya en febrero. ¿No? Es difícil. Muy bien, presentación y hablamos con un diputado de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires, por favor, a ver.
Ahí está el diputado Fabio Ketglas. Es interesante Ketglas porque uno diría que es un auto todoterreno. Porque yo estoy mirando las comisiones que integra Ketglas y tenés legislación del trabajo, podés tocar temas laborales, ciencia y técnica, comunicación, cultura, minería, por ejemplo, de cultura minería no es muy común, más mujeres y diversidad, población y desarrollo humano, vivienda y ordenamiento urbano. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. ¿Qué dice? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, un gusto hablar con Igualmente. ustedes. Diputado, una pregunta que tiene que ver con algo que se manejaba ayer, porque ayer algunos colegas hablaron ante esta victoria importante de la oposición en boleta única, decían algunos que había nacido una nueva mayoría y un espacio muy interesante. Le pregunto a usted que es radical, que mira la política con una observación aguda. A ver, ¿cuál es la realidad? ¿Esto de que se conformó una nueva mayoría o lo que pasaba hace 4 días donde se estaban tirando misiles Gerardo Morales y Macri y Morales le decía, bueno, si querés romper, decímelo claramente? ¿Cuál es el punto de equilibrio? ¿La unidad de ayer o lo que pasaba antes? Una de las cosas más interesantes de una democracia de opinión pública libre como la que tenemos nosotros es que hay que trabajar todos los días para conformar mayorías, digamos. Uno nunca tiene una mayoría consolidada de una vez y para siempre, claro. Ni nosotros, ni el Frente de Todos, ni nadie. Y hay que conectar con las aspiraciones de las mayorías reales, que no son la mayoría de los diputados y los senadores, sino las mayorías sociales, porque son esas las que en definitiva van a convalidar la conversación que nosotros tengamos en el recinto, nuestras iniciativas, la legitimidad de nuestros planteos, etc. Yo creo que en un proceso como el proceso electoral, que de alguna manera es un calendario que nos determina mucho, que los líderes políticos exhiban sus diferencias es lo normal en una democracia. Quizás lo normal puede ser el tono, digamos, ¿no? Pero está bien que yo diga yo no estoy de acuerdo con esa lectura de la historia, vos estás de acuerdo. Podemos estar de acuerdo para adelante, personas que estuvimos en desacuerdo para atrás, como lo señaló con inteligencia Pichetto en un tuit. El momento, la agenda, cambia los acuerdos. Yo creo que lo que ocurrió ayer, tampoco hay, no sé si es una nueva mayoría consistente para adelante. Lo que sí me parece que había un conjunto de intereses de distinta proveniencia que se alineaban en un tema puntual y que puede ser eventualmente indicativo de abrir diálogos en relación a otros temas. Por ejemplo, los socialistas habían impulsado en la provincia la boleta única, ellos no podían ir para atrás a nivel federal de una iniciativa que habían sostenido en la provincia. Los de Schiaretti la habían impulsado en la provincia, le hubiera pasado lo mismo. Esas dos circunstancias que significan un paquete de votos de un lado y del otro, 2 socialistas, 4 o 5 de Córdoba, etcétera, capaz que en otro tema no lo tenés, pero en ese tema los ponés en contradicción con sus propias acciones pasadas y los tenés. Los partidos minoritarios que tienen menos aparato pueden verse eventualmente beneficiados por este instrumento de votación, se suben a este carro, junto por el cambio lo sostuvo siempre y armás los 130, 131, 129. Ahora, te pones a discutir otro tema y es más y el puzzle es difícil de armar. Yo creo, lo que sí me parece que es genuino, que es menos inestable que esto, es que en la Argentina hay dos grandes y muy heterogéneos en sí, conglomerados sociopolíticos, que es la tradición cultural peronista kirchnerista, digamos que representa 38, 25, 34, digamos, por un montón de argentinos, sobre todo en algunos distritos, con concentración territorial, con una caracterización sociodemográfica muy clara, etcétera, y el votante también heterogéneo de Juntos por el Cambio, que representa 28, 32, 41, no importa, un montón. Sí. No importa, porque si no, nos damos manija, no importa, que también tiene una caracterización geográfica y sociodemográfica muy clara, y un terreno de disputa que sí es muy importante bajarle la lupa, que nos muerde un poquitito a nosotros y un poquitito al Frente de Todos y que constituye un tercio del país, que es el que manifiesta más agotamiento frente a la grieta, que es el que quisiera que tuviera una conversación pública de menos intensidad, que es el que quiere ser seducido con una propuesta más concreta y menos vaporosa, etcétera, por fuera de la tradición
simplifiquemos, populista o republicana, digamos. Ahora, lo que a mí me parece que sí sería interesante que nosotros analicemos, que en la medida en que el proceso electoral sea caliente, digamos que tenga mucha tensión, que haya una fragilidad social, que la ocupación del espacio público sea intensa, etcétera, la gestión, los temas puntuales van a quedar relegados a segundo lugar, y es esta idea contra esta idea. Sí. Es un imaginario contra otro. En la medida en que la campaña electoral es más tranquila, digamos, menos caliente, es más fría, empiezan a emerger la valoración de la gestión. Quizás aquellas personas como, no sé, como Kicillof o como Larreta van a decir, yo soy muy bueno porque hice tantas camas, tantos kilómetros, tanto plan. Todo eso, si la campaña es caliente, desaparece. Desaparece. Claro. Porque en una campaña caliente es imaginario contra imaginario. Ahora, sí. Lo que sí me parece que es grave, que está pasando en la Argentina, es que está claro, para mí está claro que el gobierno está empantanado en una crisis interna que se come la agenda en un momento en que hay un montón de temas por resolver. Y ese es un problema, porque esa procrastinación que tiene el gobierno, ese cualunquismo que tiene el gobierno, le va a meter mucha presión a las instituciones, digamos. Entonces, a mí me parece, porque ahora nosotros tenemos unos cuantos meses por delante difíciles, el gobierno tiene todavía 20 días de liquidación de la cosecha gruesa y por lo tanto de cierta estabilidad macroeconómica que se podrá proyectar, no sé, a 5 o 6 semanas, pero después tiene un frío invierno y plata grande le vuelve a entrar en diciembre con el trigo. Y me parece que el gobierno tendría que sentarse y pensar que va a tener unos cuantos meses que son muy complicados por delante, y yo es al revés. Si yo fuera el gobierno, trataría de buscar algún consenso para instrumentos indispensables, no para discutir cualquier cosa, para instrumentos indispensables. Pero me parece que su propia interna no se lo permite, porque eso sería visto como un gesto de debilidad. A su vez no tienen garantías que de este lado tuvieran una escucha adecuada, claro. Y en el medio, claro, y en el medio está este ruido. A mí me parece que de todas maneras hay que decirle a la sociedad argentina una cosa que es muy importante. Porque hay ruido. Nosotros digo, Juntos por el Cambio, con motivo de la elección legislativa del 2021, produjimos, de la mano de nuestras 4 fundaciones, la Fundación Pensar, la LEM, la Ana Aren y Fundación Encuentro del Peronismo Republicano, un documento que de principios para la acción legislativa, muy modesto, pero que fue una acción común. De esa acción común se derivó que hoy hay 14 equipos trabajando, coordinado por 8 personas, lo digo en primera persona porque soy uno de las 8 personas, o sea, por el radicalismo es Agustín Campero y Fabio Ketlas, por Fernando Sánchez y Pablo Oliveto por la Coalición Cívica, Franco Mocchi y Juan Martiñone por la Fundación Pensar, Eduardo Mondino y Sánchez Arnó por la Fundación Encuentro. Coordinamos 14 equipos que estamos produciendo, que se va a entregar en octubre o en noviembre, una plataforma de Juntos por el Cambio que condensa una visión de 14 equipos, desde la macroeconomía, la seguridad pública. Perdóneme, dijo Eduardo Mondino, ¿es el Eduardo Mondino que fue defensor del pueblo? Exactamente. Cordobés, exactamente. Ahí está, no sabía. Exactamente, fue él mismo. Él mismo viene por el espacio de Pichetto. Claro. Una persona con mucha experiencia en la administración pública, con un gran el último defensor. Un gran respeto. El último defensor del pueblo. Tiene esa medalla. Después ahí quedamos en offside. Bueno, a ver. Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti. De entre todas las cosas muy interesantes que dijo, me quedé con una, en principio, para repreguntar, que es que usted dijo que los espacios del socialismo de Santa Fe no tenían espacio, no tenían posibilidad de no votar esto porque lo habían instrumentado a nivel provincial cuando fueron gobierno en Santa Fe. Y a usted como radical le toca que hay gobernadores del Partido Radical en funciones en provincias donde todavía no está implementada la boleta única en las elecciones provinciales. ¿Usted cree que, y también lo puedo vincular con esta plataforma, las provincias que gobierna el radicalismo tendrían que instrumentar la boleta única a partir de esto? Veo que yo ayer no hablé, ¿no? Yo creo que es mejor la boleta única. Veo que yo no hablé. La boleta única es mejor que la boleta papel, ¿sí? Sí. Pero nadie diría que Uruguay no es una democracia porque claro. es una boleta única, ¿no? O sea, nadie diría. Entonces, a mí me parece que acá se jugó, en la Argentina cada tanto se pone... la Argentina tiene que mejorar su sistema
electoral, esa apología que se ha hecho de que el sistema electoral argentino tiene problemas, es todo mentira. Yo lo llevaría un poquito de paseo por Loma de Zamora, por el Gran Buenos Aires, y le muestro los problemas. Es difícil ser fiscal ahí. Entonces a veces nosotros nos encerramos nosotros mismos y nos elogiamos. Nosotros no tenemos un sistema electoral calificado y hemos tenido muchísimos problemas. Han dicho ayer que no hubo denuncia de fraude porque claro, la bestialidad de revertir una elección federal sería terrible, pero nosotros tuvimos incontables denuncias de fraude. Tenemos sentencias de cortes provinciales, como el caso de Avellaneda, cuando fue Cacho Álvarez contra Moure, en Tucumán, incontables casos, urnas prendidas, fuegos en Jujuy, en la elección que le dan por perdida a Morales, una cantidad enorme. A mí me parece que es un paso en la dirección correcta la boleta única. Ahora, lo que creo es que de todo lo que hay que hacer para mejorar la equidad en la competencia electoral, que es un montón, es un paso en la dirección correcta de la boleta única, muy importante porque calificar el voto es lo más importante que uno puede hacer en una democracia. Hay mucho más por hacer. Yo a mis correligionarios en su provincia le diría, analicen, una cosa que tiene que hacer, analicen su realidad sociodemográfica y vean lo que pueden implementar. Una cosa que a mí me parece súper importante es que en algún momento, que no es en algún momento nosotros tenemos que estabilizar un régimen electoral y hacerlo perdurable. Porque también el régimen electoral, como cualquier cosa, mejora con la usabilidad, porque el elector se acostumbra a qué impactos tiene su voto. Mire, está muy no recomendado el voto uninominal, pero vaya usted a tocarle el voto uninominal en Gran Bretaña. Claro. El elector, como sabe que la tercera opción es voto perdido, tiene en la cabeza el tema del voto útil, pero perfectamente. Y entonces es un elector muy adiestrado. Como el sistema está muy consolidado y no lo cambian todos los días, el elector está como ese sistema. Usted le cambia todos los días el sistema de elección y tiene un problemón. Porque tiene un problema entre el elector que se adapta al sistema electoral. Y es es una enorme demanda para el electo, esto de que ese es uninominal, porque tiene un vínculo cotidiano y muy cercano con el votante. Yo tengo un amigo que me entretengo y si yo le mando mails al concejal que elegimos y él me responde y me cumple rigurosamente, ¿eh? Y yo le mando 20 mails por semana y me tiene que responder porque si no voto a otro, dice. Es un control muy cercano. Uno es eso. El otro tema que quiero decir en relación a esto, siempre que se lo consulto a los constitucionalistas me dicen que no se puede. Yo lo tengo en la cabeza desde que asumí como diputado. Estoy tratando de encontrar uno que me diga, bueno, podemos verlo por acá y le meto. Yo creo que hay que crear, así como hay condiciones mínimas para tantas cosas, ¿no? En términos ambientales, mínimos, presupuestos mínimos, etcétera. Yo creo que hay que crear un régimen de presupuestos mínimos electorales. ¿Qué me dicen los constitucionalistas? La regulación electoral provincial, por la Constitución, está delegada, es una facultad provincial y nosotros no nos podemos meter. Pero yo creo que un sistema electoral mal diseñado afecta a los derechos humanos, afecta al derecho del elector, no es un problema administrativo, no es un problema de regulación nada más. Yo digo, debería haber un mínimo común de garantías electorales, porque ¿cómo es esta que yo te cambio el sistema de bancas cuando veo que voy a perder el dominio de la legislatura provincial para manejar, o te creo, no sé, la ley de lemas, o no sé, la acople, o esto o el otro? Yo creo que en un marco que tendrían que tener las provincias, hay ciertas cosas que tienen que estar garantizadas y lamentablemente en Argentina no están garantizadas. La boleta única no lo va a resolver porque solo el nivel federal, como ha sido señalado, es un paso en la dirección correcta y hasta ver la mejor boleta única, o sea, hasta que el elector se acomode, etcétera, van a tener que pasar 2, 3, 4 elecciones. Es lo mismo que las PASO. Las PASO, hay gente que a veces te dicen, no, yo quisiera volver a la interna. Yo quisiera volver a la interna partidaria. Sí. Los niveles de transparencia, nosotros tendríamos que crecer para que la interna partidaria tenga un viso de legitimidad, sería enorme. Ojo, yo creo que está buenísimo que nosotros mejoremos muchísimo los niveles de transparencia, etcétera. Y tenemos que hacerlo. No es una frase de gusto. Para mejorar la confianza. La gente, o sea, yo no sé, la gente que me mira,
qué posibilidad tiene de creerme. Entonces, para que nos crean más, tenemos que crear esa confianza. Para crear esa confianza hay algunos elementos institucionales y tenemos que hacer un esfuerzo mayúsculo en ese sentido, ¿no? Estamos. Bueno, interesantísimo el diputado. Y en otro momento vamos a hablar de lo que él dijo. Están trabajando en los programas. Yo creo que los programas son esenciales para cualquier gobierno. Pero por lo que uno vio en los últimos 20 años, tengo tantas dudas, porque termina todo dependiendo si la soja está a 600 o a 300. Si hay pandemia o no hay pandemia, ¿no? Los factores externos son tremendamente condicionantes. No solamente factores externos, también internos, porque la convivencia también... También, sí, por eso. También yo creo determina y condiciona muchas acciones. Creo en los programas, creo absolutamente en los programas. Y aparte más que nunca ahora son necesarios. Y en pero una a veces los factores externos, digo, que te cambian mucho, ¿no? No, a veces no, siempre. Ahí está. Lo que quiero decir es que los programas tienen que tener en cuenta que la soja puede estar a 600 y puede estar a 300. Exactamente. Pero una cosa importantísima. Sí, 10 segundos, dígame. Sí, una cosa importantísima. Improvisando no lo vamos a arreglar. No, completamente de acuerdo. Diputado Kate Glass, muchas gracias. Hasta cualquier momento. Un gusto. Igualmente. Gracias a Dios. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, estamos con Giorgetti, estamos con Laura Serra y vamos ahora con Lourdes porque hay un evento importante. Hola Lourdes, ¿cómo te va? Buenas tardes. Ahí está. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pato? Saludar a todo el equipo allí en piso y por supuesto a toda la audiencia que nos sigue a través de Diputados Televisión. Sala 2, anexo C, en lo que es la presentación de aquel análisis que se ha hecho desde el observatorio para el acceso a medicamentos. Precisamente tengo aquí a mi lado al diputado Daniel Goyán para hablar sobre estos resultados que se han lanzado a partir de lo que es la ley de VIH, hepatitis y otras temáticas vinculadas a esta media sanción que ha tenido también en diputados. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Bien, muchas gracias, buenas tardes. Hace poquito en este recinto estábamos trabajando arduamente y hoy la ley de VIH ya ha sido, tiene dictamen también en el Senado, después de haber obtenido media sanción acá en diputados. Así que felices trabajando acá con uno de los grupos o varios de los grupos que se han movido muy intensamente, las organizaciones, con esta temática de esta ley, para dar respuesta integral a la problemática del VIH en la Argentina. Y bueno, hoy saber que tenemos el dictamen en Senado, que seguramente va a ser ley, creo que antes de fin de mes o ahí nomás. Y bueno, y escuchando también un informe que habitualmente yo concurro cuando grupo Efecto Positivo, que es una ONG, que trabaja muy fuertemente desde hace muchos años el tema precios, el seguimiento de precios, de cómo se compra, de a quién se compra, de cuánto se pagan, y con el objetivo básicamente de brindar información para que también ayudar a los estados y a los gobiernos a que puedan conseguir medicamentos y comprarlos más baratos, y hacen un aporte muy grande desde ese lado. Así que vine a escucharlos, escuché la rendición técnica que han hecho del análisis de precios, muy interesante, y bueno, la verdad que nos sirve mucho también porque nosotros a la hora de legislar tomamos datos de aquí, de toda esta información para tratar de hacer lo que tenemos que hacer, que los medicamentos, todo tipo, en este caso particularmente de VIH o de hepatitis C, estén disponibles para toda la población y a los precios más económicos que los vamos a pagar, porque necesitamos todos los recursos para otras necesidades de nuestro pueblo en cuanto a problemas de salud. Diputado Goyán, ¿cómo le va? Laura Serra lo saluda. Preguntarle, porque usted estaba hablando de los precios de los medicamentos y la necesidad de aprovisionarlos de la mayor cantidad de medicamentos al menor precio posible, y lo derivo a una cuestión que tiene que ver con esto, que es la ley o el proyecto de ley que ya tiene dictamen de compra argentino. Que bueno, que tuvo alguna polémica, porque bueno, la oposición planteó la cuestión del PAMI, de que el PAMI pudiese formar parte del compra argentino, y bueno, la cuestión de los medicamentos. ¿Cómo cree usted que puede influir esta norma de ser aprobada en la compra de medicamentos por parte del Estado? Miren, respecto al PAMI, tengo la última información que yo tengo, por lo menos, es que se había retirado, ¿no? Sí, exactamente, sí. Así que esa parte no va a estar en la ley. Exacto. Respecto a la problemática de los medicamentos, que es un tema muy complejo a escala mundial, hoy los medicamentos mal llamados de alto costo, de alto precio, son
grandes desfinanciadores de todos los sistemas de salud del mundo. Es un tema muy complejo, pero básicamente lo que uno pretende con una ley que está pensado para toda la industria es corregir, ayudar a la industria nacional a su desarrollo, ¿no es cierto? Darle una ayuda, un apoyo para su desarrollo. Ahora bien, dicho esto, uno tiene que entender que si yo tengo oferentes a escala mundial, que tengo que corregir por ahí determinado tipo de dumping laboral, por ejemplo, porque son países que trabajan con salarios mucho más bajos que los nuestros. Que tengo que corregir por ahí un dumping impositivo, porque son países que tienen menos carga impositiva que el nuestro. Y estoy hablando de uno de los países más poblados de la Tierra, si no ya va a pasar a ser el más poblado, que es India, que tiene una enorme capacidad de una enorme industria farmacéutica, de producir a escalas impresionantes, no solamente en productos terminados, sino droga base, y es cierto que a veces hay como una competencia ahí desleal porque se están cobrando salarios. Bueno, uno le puede corregir con un porcentaje esa diferencia y entonces ayudamos a la industria nacional, pero también hay que tener cuidado, porque si esa diferencia es de muchas veces más, entonces hay algo que está fallando y estaríamos en ese caso pagando medicamentos caros, ayudando a una industria pero que a su vez está teniendo muchas rentabilidades, así que hay que sentarse con todos los sectores, ver cuáles son sus costos, su estructura de costos, cuánto les sale producir, comparar con lo que pasa en otros países, y esta ley, que es una ley general para toda la industria, obviamente también podrá ser aprovechada por la industria farmacéutica siempre y cuando que se cubran estos reparos, ¿no? Si no podemos estar pagando en nuestro país una desmesura, exactamente, sí ayudar al desarrollo nacional sin pagar una desmesura. Por eso es que forma parte de una negociación permanente con una industria con la cual siempre nos tenemos que estar sentando, porque recordemos que estamos sentando a negociar, me refiero, porque recordemos que estamos hablando de un bien que no es cualquier bien. Es la diferencia a veces entre la vida y la muerte, entre vivir mejor o peor, y entonces es un bien que... y aparte hay que reconocer... Hay que reconocer que es una de las industrias más poderosas. Tibia, claro. Totalmente. Y la ley Oñatibia, del doctor Arturo Oñatibia, del gobierno de Arturo Illia, la famosa ley que regularizó todo el proceso de comercialización, fue muy atacada, fue la única vez en la historia, tengo entendido yo, donde formalmente la Cámara de Representantes de los Estados Unidos hizo una censura explícita para otro país que soberanamente había hecho una ley para regular la comercialización de un bien como los medicamentos. Creo que fue el único caso en la historia donde formalmente se hizo. Y también dicen que le costó, fue parte de las causas que le costó el gobierno al doctor Arturo Illia. Esto es muy importante porque estamos hablando de un bien muy preciado, muy necesario, que no es cualquier bien. Diputado, podría decirle ministro, porque estaba pensando en la gestión de usted como ministro de Salud de la provincia en los 2 complicadísimos años de la pandemia. Pregunta ahora, ¿cómo estamos en la pelea con el COVID? ¿Estamos tranquilos? ¿Hay rebrote? Yo lo que veo es mucha gente con 2 y 3 dosis que se contagia. Pero ¿cuál es el estado de la situación, doctor? Miren, hace 8 meses aproximadamente, yo planteé que un poco más quizá, que el COVID, la pandemia tal cual la habíamos conocido en su primer año y medio, se transformaba en otra cosa. No es que desaparecía, se transformaba en otra cosa. Esa otra cosa que es, nosotros ahora tuvimos una 4ª ola, con muchísimos contagios, muchísimos contagios. Ahora las internaciones de la terapia intensiva prácticamente no se movieron, apenas se aumentaron una cantidad mínima, con lo cual lo que estamos haciendo, entre la vacunación masiva y entre la circulación que está teniendo el virus, han salido nuevos estudios que están midiendo cómo es la capacidad de respuesta de los linfocitos T, que es la segunda línea, pero la más importante de defensa de nuestros cuerpos. Primero están los anticuerpos activos, que con el tiempo caen, y los linfocitos T, que son los que rápidamente salen a producir anticuerpos si nuevamente se tiene contacto con el agente patógeno o con algo que sea
metodología muy similar, por eso algunas no son tan efectivas, pero sí son efectivas también para evitar casos graves, y eso es lo que nos está pasando. Y también porque hay otros mecanismos de linfocitos T, que se llaman citotóxicos, etcétera, que conforman esa segunda línea, que ya creo que está muy extendida entre poblaciones que se van vacunando cada vez más, que el virus ha circulado y va generando una memoria muy fuerte en estos linfocitos T, los linfocitos que además son los de memoria, entre otros, y que eso nos está transformando esta pandemia en algo muy diferente. Es decir, sintetizando, si no pasa algo muy raro de la aparición de una variable nueva que se lleve puesto todo, prácticamente transformamos esto en una enfermedad estacional, con 3 o 4 días de gripe, de fiebre, de dolor de cuerpo, congestión nasal, ya prácticamente sin la inflamación de los pulmones, que es lo que más grave nos producía, cuadros más graves, y ahí estamos transformando esto en otra cosa. Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti lo saluda. Le quería consultar, no sé si es un tema que se puede relacionar con el motivo de esta audiencia, pero está pendiente siempre de debate en la Cámara de Diputados la ley de genéricos. ¿Usted qué opina sobre este tema? Si se debe abordar de alguna manera la actualización de la ley de genéricos y si le parece un tema a tratar en la agenda de salud. La ley de genérico es una ley que está vigente, pero como tantas otras leyes en nuestro país, que esté vigente no implica que se cumpla. Que se aplique, sí. Y tiene un sistema de punición que es un sistema muy, diríamos, muy flojo. Está la punición para quien no cumple con la ley, pero no se está cumpliendo. Entonces, me parece que sí, vamos a tener, yo particularmente me voy a abocar a mejorar esto, porque yo quiero decirles que en la Argentina los propios profesionales que tenemos una virome y recetamos medicamentos de las marcas más caras, estamos desfinanciando el sistema y por ende estamos desfinanciando nuestros propios salarios cuando recetamos para que otros se lleven enormes ganancias innecesariamente hacia afuera del sistema. Yo digo, la ley de genérico debe cumplirse y vamos a tomar algún tipo de medidas, vamos a intentar legislar para que realmente se haga más efectiva de lo que es hasta hoy. Ahí estamos, diputado, doctor, muchas gracias por lo que tiene que ver con el tema genérico, por lo que hablaba con Laura y el tema COVID, recordando al ministro. Diputado, gracias, hasta cualquier momento. No, por favor, gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, muy bien. A mí mi médico me receta genéricos. Perdón, Lourdes, diga, por favor. Ahí estábamos, a ver. Bueno, estamos haciendo un cierre, miembros de la Fundación GEP, que son justamente una fundación que está abocada a poder darle una accesibilidad equitativa a todo tipo de tratamientos, sobre todo informar con respecto al VIH y demás enfermedades como la tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual, se encuentran aquí en lo que es una ronda de preguntas. Y bueno, continuará seguramente algunos minutos más y ya se va a dar por finalizado el encuentro. Consulta, ¿estaba nada más que el diputado del Frente de Todos o había una representación parlamentaria más amplia, Lourdes? Hace un ratito estaba la diputada Gailard y bueno, pero ahora en este momento ya solamente quedan miembros de lo que es esta fundación. Bueno, acaba de concluir precisamente este encuentro. Perfecto, el final entonces para Lourdes. Lourdes, muchísimas gracias. Chau, chau, hasta cualquier momento. Entonces. A ustedes. Bueno. Faltan apenas 20 y pico de minutos, 22, 23 para las 6 de la tarde. Estamos con Marco Giorgetti, estamos con Laura Serra, que está preparando Renta Inesperada. Laura Serra, para dentro de un ratito. Un tema que ya anticipó, ella tiene solo 3 artículos, así que los vamos a tener en un rato con nosotros. Y ahora estaba pendiente la diputada Jutrovik, diputada por Tierra del Fuego, que decía lo siguiente, por favor. El del alivio fiscal es urgente porque tenemos ahí plazos acotados para que después pueda ser tratado en el Senado antes de que termine el mes por el hecho de que ya se cumple el vencimiento de las posibles recategorizaciones. Entonces, ese es urgente, ¿no? Y creo que hay consenso, más allá de que plantearon un dictamen en minoría. Me parece que eso podemos avanzar y realmente que a partir del 1 de julio el contribuyente, sobre todo monotributos y autónomos de las categorías más bajas, sepan, digamos, cuáles van a ser las cuotas. Las cuotas no se modifican, sino que sepan cuánto van a poder reducir y que no van a tener que cambiar la categoría. Eso me parece importante. Después tenemos otros temas. En nuestro caso tenemos lo del compra argentino.
Bueno, muy bien, la diputada Jutrovic, entonces. En un rato también los tenemos al señor Giorgetti hablando de monotributo, que todo indica que se va a tratar el próximo martes acá. Exactamente. Ya va a estar de regreso, se estima, el presidente de la Cámara también. Bueno, sí, la Cumbre de las Américas concluye esta semana y la comitiva presidencial emprende la vuelta el día sábado. Así que el sábado por la noche estarían arribando al país. Ya va a estar desde el inicio de la semana que viene el presidente de la Cámara de Diputados para empezar a gestionar la agenda que incluye una posible sesión que de manera informal confirman desde el oficialismo, una posible sesión el día martes, como bien dijo Laura, a partir del mediodía. Bueno, esto pasaba a las 11 de la noche de ayer, el momento en el cual se votaba en general 132 votos positivos para el proyecto de boleta única, presidía de Marchi, y pasaba lo siguiente. Se va a votar en particular el dictamen de mayoría del artículo 1 al 36, inclusive con las modificaciones introducidas y debidamente aceptadas por el miembro informante. Por lo tanto, estando todos logueados, sírvanse indicar su voto. Tiempo. Solicito que por secretaría se dé lectura al resultado de la votación. 131 votos afirmativos, 103 negativos, 4 abstenciones. El resultado de la votación es afirmativo para la sanción o la media sanción del proyecto de boleta única. Se solicita el asentimiento del cuerpo para autorizar la renumeración de la presente ley conforme a las modificaciones introducidas recientemente por el diputado Nani como miembro informante. Autorizadas. A su vez, se establece que el artículo 37 del orden del día es de forma. Con la debida aprobación se comunicará al Honorable Senado De acuerdo, previo a la culminación se autorizan las correspondientes inserciones de los discursos que debieron ser pronunciados y que no se pronunciaron en función de la economía procesal parlamentaria. Se comunicará al Honorable Senado. Bueno, muy bien, ahí están los momentos finales donde De Marchi anunciaba el resultado de la boleta única. Bueno, y ahora renta inesperada, que ya anticipó ella, Serra Laura, que solo son 3 artículos, ¿no? Bueno, no sé cuántos artículos son, pero son pocos. Dale. Sí, son poquitos. Sí. Así que bueno, es un proyecto de ley que ustedes saben ingresó esta semana en la Cámara de Diputados después de ser anunciado por el ministro de Economía, Martín Guzmán. La intención del oficialismo es darle tratamiento a partir de la semana que viene. La intención es avanzar martes, no el martes, quizás martes a la mañana, miércoles posiblemente, pero ya empezar a tratarlo la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Difícil tratamiento, ¿eh? Sí, por supuesto. Difícilmente consigan los votos. Ahora, a ver, Serra, en el dictamen decimos directamente. En el dictamen ya de movida. Sí. No se va a tratar. No creo que salga. Obra de por psicóloga, ahora no. Más que de periodista parlamentaria. Yo pregunto, el gobierno no podía evitar el tema boleta única porque estaba emplazado, salvo lo que decíamos, decir, bueno, mira, si no tengo los números, estoy perdido por perdido, me subo y no perdió nadie y vemos que me queda antes que la derrota. Digo, acá, que ya pasó varias veces, ¿no? En algún momento me acuerdo que era etiquetado frontal. Acá, ¿te parece que van otra vez a encender el auto, acelerar y chocar contra la pared? Sí, absolutamente, sí. Es rarísimo eso, ¿no? Es rarísimo. Lo que pasa, a ver... Testimonial, digo, que los oficialismos nunca eran testimoniales. No. La verdad es una buena frase la que acabas de decir, Pato. No pueden ser testimoniales. Se empezó a ver igual, con el tema de las coaliciones, se empezó a ver un poquito el tema de los proyectos que
pasó con boleta única en el gobierno de Macri. Que yo no lo entendía, sí. Habilitó el tema aborto por primera vez Mauricio Macri, sabiendo que en el Senado era difícil que saliera. Pero Pato, en ese no se jugó como oficialismo a favor, pero quiero decir, el tema coalición va modificando un poco eso de oficialismo-oposición. Ahí disiento. Debo disentir en el sentido de que todo depende de la fortaleza política que vos tengas para impulsar las iniciativas. Macri, recordemos, 2016 sacó la gran mayoría de las leyes que presentó al Congreso y no tenía mayoría en ninguna de las dos cámaras. ¿Por qué? Porque tenía fortaleza política también y porque tenía una alianza táctica con los gobernadores. Después eso comenzó a flaquear y volvemos a lo mismo, no tenía el sustento político como para poder llevar adelante su agenda. Estamos viendo exactamente el mismo proceso ahora. Digamos, estamos viendo, no tiene que ver con las coaliciones propiamente dichas, sino tiene que ver con justamente el sustento político que hoy puede llegar a tener una agrupación, un partido político o una coalición. ¿Por qué no va a avanzar o por qué está difícil de que avance este proyecto de ley? Porque es lo que decimos siempre, Pato y Marcos, porque tenemos una oposición de Juntos por el Cambio que mayoritariamente está en contra de aumentar cualquier tipo de impuestos. Totalmente. Y a este barco se han sumado también legisladores que habitualmente estuvieron en la línea del medio, entre ellos el Interbloque Federal. Totalmente. Con ellos dos juntos es muy difícil poder avanzar en una iniciativa de estas características. Yo creo que, Guzmán y Fernández lo han hecho o han hecho esta presentación más por una cuestión de señal hacia el kirchnerismo, hacia Cristina Fernández de Kirchner, en un momento de mucha tensión política interna dentro del Frente de Todos, tras el portazo tras la partida de Matías Culfas al frente del Ministerio de Desarrollo Productivo. Ellos necesitaban recrear otra agenda, otra iniciativa, otro impulso que va a terminar en la nada y todo parece así indicarlo, teniendo en cuenta también que no todos en el oficialismo están a favor de avanzar con este salvo, proyecto. Digo, está bien, y las coaliciones, entiendo eso que dice Marquitos, pero la verdad que acá los oficialismos, desde Chacho Jaroslavski en adelante, Manzano, Maschi, la verdad que incluso con Agustín Rossi, el pasado muy reciente, estaba prohibido perder en la Cámara de Diputados. A eso, exactamente. Por eso prohibido perder. No bajabas nunca al recinto sin tener los números. Pero claro. No empezabas una reunión de comisión sin tener la garantía de que pudiese prosperar. Digo, antecedentes como la reforma judicial, que finalmente quedó trunca. El presupuesto. El presupuesto es distinto porque es una cuestión que se repite todos los años y que, digamos, tenés que tratar. Exactamente. Sí, claro, pero digo, no ultimar negociaciones, decir, un cuarto intermedio y busco un acuerdo para tener el presupuesto. No. Eso es lo que yo habitualmente digo, este oficialismo a mí realmente, debo ser franca, de los 20 y pico de años que yo estoy acá, me quemó todos, me quemó tantas porque además vos decís coaliciones. pero es que es como decís vos, es como que todo lo que era de manual lo quemaron. Totalmente. Aparte, vos decís coaliciones. Y esta es una coalición. A ver, digo, estos son todos primos hermanos. Sí, tal cual. Digo, se pueden poner de acuerdo. No es que la verdad que conviven, Carrió tiene que convivir con Macri y Macri tiene que convivir con los radicales, que son culturas distintas. Sí, estos son de la misma escuela. Podrían, ¿no? No. Acá es a ganar y la derrota. Y el otro problema es que la verdad son dos dogmas, porque como a vos te cuesta entender que en el oficialismo no quiera discutir aumento de tarifas, o parte del oficialismo, vos decís, pero ¿por qué no discuten aumento de tarifas? Te lo pide Guzmán, ¿no? Para que haya menos gasto en tarifas. Digo, del otro lado, que no quieran discutir de ninguna manera renta inesperada, es otro dogma. ¿Por qué no discutir renta inesperada? Por lo menos debatirlo, ¿no? Sí, la verdad es que acá, como yo coincidía con Romina del Pla, cuando tienen problemas inesperados vienen siempre acá que le arreglen los problemas. ¿Por qué no discutirlo? Lo que tiene Juntos por el Cambio es que ese dogma lo puso a la sociedad en las elecciones. Porque el dogma de no discutir impuestos fue uno de sus principales lemas de campaña, y eso es un compromiso asumido con el votante. Sí, pero digo, la verdad, no, a ver qué sé yo, sería politología, pero digo, es casi como una propuesta populista a veces, porque digo, no es lo mismo un impuesto renta inesperada. Además un eslogan, además, también. Que es para 50 familias, o 100 grandes,
que además, digo, pasa en todo el mundo. No es para un impuesto para todo el mundo, qué sé yo, pero bueno, no sé. Así que usted dice que no. No, yo creo que quizás se puede, con vos, yo creo que se puede llegar a discutir. Sí. La cuestión es que difícilmente prospere. Hay que ver ahí cómo finalmente, a ver, hay que ver cómo es el andamiaje de este proyecto de ley, porque lo escuchaba recién a Romina del Pla, también a otras fuentes legislativas, y uno de los principales objeciones de este proyecto de ley es que no hay una asignación. Entonces, la cuestión de que sea coparticipable tampoco termina de seducir demasiado. También. Habrá que ver si le ponen algún tipo de asignación, por eso te digo, así planteado como está, y Coincido. yo te diría difícil. Ahora, si son un poquito más imaginativos y le ponen algún tipo de asignación, bueno, esa cosa puede tener otro color. Porque digamos, fíjate ¿no? que esto del testimonio, por ejemplo, fíjate todo lo que le sirvió a Macri, la gran levantada en la elección entre la PASO y la elección de él, sacó el 41%, y que es una bandera muy legítima. Somos el 41%. Bueno, parecería que parte de el Frente de Todos también trabaja para su propio 40%, ¿no? No les importa el resto. Yo te van a decir en campaña, sí, pero mira, yo quise cobrarla con las que se fugaron. Yo quise renta inesperada. Vos trabajás para tu 40% en función electoral. Como que la cuestión de Estado casi es secundaria. Claro. Porque si la cuestión de Estado fuese lo principal, vos decís, che, esto es importante, esto me sirve, busco un camino para acordar con parte de la oposición y llevarlo adelante. No es testimonial, sino... Sí. Y cuesta creer que el peronismo tenga esas estrategias con el lío testimoniales, que tiene. Digamos, el peronismo siempre fue un espacio... No, claro, por eso... Bueno, habrá que ver en este caso, démosle el beneficio de la duda, porque este proyecto, así planteado, yo lo veo difícil, pero si le incorporan alguna modificación en línea con lo que van planteando algunos legisladores que no son de Juntos por el Cambio, bueno, pueden dar vuelta un resultado que hoy parece adverso y finalmente llevarse este proyecto de ley. Pero, digamos, yo creo que va a pasar un tiempito, porque, bueno, hay temas que todavía el Frente de Todos tiene que solucionar cuanto antes, entre ellos la cuestión... no va a vía muerta como los proyectos de reforma judicial, pero tendrá que trabajar mucho para que no tenga ese destino. ¿No? Exactamente. Claro. Yo creo que hay que ver en paralelo también cómo avanza el que llegó del Senado del Fondo Especial para pagar al FMI, que está teniendo un trámite también de reuniones informativas con invitados, sin un apuro, sin plazo de un dictamen. No es a la que uno ve que en otros momentos no es un legislativo trabajando para el gobierno, es un legislativo que con proyectos que trabajan para el electorado, para el del 2023. Totalmente, pero abonando lo que decía Marcos recién, el hecho de que si el oficialismo parlamentario estuviese realmente decidido a avanzar, te convoca a comisión, te modifica y te lo lleva al recinto al día siguiente. El primer día te dice, vamos a hacer 2 reuniones informativas, la tercera nos juntamos y es hay así. dictamen. Muy expeditivo. Me dicen que hay más placas a ver sobre renta inesperada y después está Marcos ni siquiera ni empezamos. Claro, ahí tenemos, mira, dale. Bueno, no, a ver, me dijeron que siguiera con la segunda placa, pero vamos a ir con la primera, porque si no, no sabemos de qué se está tratando este proyecto de ley. El objetivo de esta iniciativa es proponer una modificación excepcional de la ley que regula el impuesto a las ganancias, sumando una alícuota adicional del 15% que se cobrará por única vez sobre aquellas actividades que hayan registrado una renta inesperada producto de la suba de los precios en el nuevo contexto internacional. A ver, técnicamente no es un impuesto nuevo. No. Pero más o menos. No podés por la promesa, claro. Bueno, ponele. Pero bueno. Es la vuelta técnica legislativa que le encontraron para tratar... Sí, a mí la verdad es que me hace acordar mucho al tema del impuesto a la riqueza. Pero... Del aporte solidario, claro. Sí, que era que algunos querían que fuese permanente. Sí, tal cual. ¿Qué es lo que quiere ahora Romina del Pla?
Vamos a la segunda placa. Los sujetos alcanzados por esta iniciativa, según marca el texto, van a quedar alcanzados con este aumento de ganancias en la medida en el que se verifique concurrentemente el cumplimiento de los siguientes requisitos. Que la ganancia neta imponible o el resultado contable ajustado por inflación correspondientes al primer ejercicio cerrado a partir del primer día del mes inmediato siguiente de la entrada a vigencia de la ley sea como mínimo de 1.000 millones de pesos. Estamos hablando entonces de grandes ganancias, ¿no? Claro, exactamente. Sí. A ver, que el eso es en un año, un ejercicio fiscal es un año. Es un año, contado a partir de la sanción de la ley. Claro, 1.000 millones de pesos de ganancia en un año, ya entras en la renta inesperada. Exactamente. Que el segundo requisito es que el resultado contable ajustado por inflación correspondiente al primer ejercicio cerrado a partir del primer día del mes inmediato siguiente a la entrada en vigencia de la ley resulte como mínimo superior al 10% total de ingresos de ese periodo o un porcentaje o igual o superior al 20% de aquel que representó en el ejercicio anterior. Según el ministro de Economía, Martín Guzmán, esta iniciativa es una iniciativa que justamente lo que pretende es buscar y reducir las injusticias distributivas que el impacto de la guerra de Ucrania genera sobre los precios. Estuve multiplicando, no soy el más rápido, no soy son 5 millones de dólares. Las ganancias. Anuales. Exactamente. O sea, a usted lo agarra, a usted lo alcanza. Por eso estaba multiplicando. Por eso no quiere que salga. Exactamente. Está viendo, rompió el chanchito. Está haciendo los números de los diputados, ¿no? A ver, ahí tenemos, mirá. A ver, recaudación, ¿qué es lo que llegaría al fisco concretamente? De acuerdo a las estimaciones del Ministerio de Economía, con los precios internacionales actuales, es posible que alrededor de 350 empresas se encuentren dentro de los parámetros contemplados en este proyecto de ley. Y se prevé una recaudación mínima de 1.000 millones de dólares. Atención con esto, que había un problema, porque esto, como vos explicabas, en torno a los tiempos fiscales, esto se estaría pagando, si tuviste las ganancias en el 2022, recién a mediados del 2023. Y calcular la inflación que podés tener, siendo optimistas, desde julio 2022 a julio 2023, siendo muy optimistas, 60%, muy optimistas, bueno, vas a tener esa degravación también, que es el otro dato. Porque es en pesos lo que se paga. Sí, claro. sí, pero está todo ajustado por inflación, así que bueno, hay que ver ahí está cómo... bien. Sí, ya la ley incluye el tema de inflación, así que más o menos será su similar dentro del plazo. Concretamente va a ser un balance, creo, medido en términos reales, deflacionado. Sí, claro. Bueno, 350 posibles pagadores de esto. Está usted Somos ahí. Pocos. Es mucho menos. Es el lujo de pertenecer, gracias. Es muchísimo menos que el impuesto a la riqueza. Claro. Que incluía cerca de 10.000 personas. Claro, exactamente. Y porque este es el monto más alto también. Claro. Exactamente. Bueno, señor, recordamos rápidamente, el martes es monotributo y alivio para ellos y para autónomos también, que ¿no? obtuvo dictamen este martes, era lo que teníamos para decir, con, en principio, apoyo de aquellos sectores que firmaron el proyecto junto con Massa, con Leandro Santoro y con Mónica Litza, a pesar de las objeciones en el debate que esgrimió Juntos por el Cambio. Hay un sector... Pero está Margarita Stolbizer, exactamente, por ejemplo. Ese sector podría acompañar, también Interbloque Federal, que Alejandro Topo Rodríguez puso su firma en el proyecto, así que en principio, a pesar de las diferencias que ha marcado Juntos por el Cambio, están los votos para el Juntos por el Cambio te corren, si querés, por izquierda porque te pide más beneficios a los autónomos. Y acordate, eso lo habíamos hablado con Casareto, que dice, bueno, pero no tenemos. No podemos desfinanciar a la Secretaría de Hacienda. En paridad, que a los monotributistas se le imponga lo mismo en términos reales que a una relación de dependencia. Al autónomo, la ventaja sería la diferencia de 250.000 pesos a fin de año. Pasan de 500 a 750. Bueno, será el tema principal, pero no el ¿algo más que acotar, Serrano?
Hemos dicho todas nuestras verdades, Pato Méndez. Muchísimas gracias. Marquito Giorgetti, hasta la próxima. Hasta la próxima. Terminamos. Esto fue DTV, esto es el análisis. Enseguida la continuidad periodística con Amanda Alma y más compañeros. Chau, chau.